Buenas noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. Como cada noche, actualizando toda la parte informativa, está a punto de salir a hablar Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, porque le han dado hoy un rejonazo que no lo ha visto venir. La justicia norteamericana ha dicho que eso de ir perdonando los préstamos a los estudiantes, ¿que por qué? ¿Qué es eso? Que hubo una situación excepcional, que fue la pandemia, la COVID-19, y que estuvo muy bien en ese momento, pero que llevan 3 años. Claro, ahora les contaremos, pero en un acumulado el personal debe de media casi $16.000. Más o menos, en deuda perdonada, más lo que sí que han ido pagando, etcétera. Quiero decir, hay un problema real ahí, porque además el personal se ha gastado esa pasta en otras cosas. Y de ahí vamos a verlo también, gráficos de ventas minoristas. Enseguida vamos a ir con todo ello, enseguida hablamos de este asunto. Antes, les decía yo, protagonismo en las claves geopolíticas para Rusia, que no ha abandonado la central de Zaporilla. En concreto, desde el gabinete del Kremlin, cercanos evidentemente desde todo lo que rige Vladimir Putin, aseguran que esa información que está vertiendo Ucrania, diciendo que los altos mandos, los investigadores, los científicos y todos los que ocupaban por parte de Rusia la central de Zaporilla están huyendo porque va a haber un ataque nuclear, es decir, va a haber un ataque contra la central para hacerla volar, dice Rusia que eso es absolutamente falso. Que no es real, que nadie ha abandonado, que la central de Zaporilla funciona con normalidad y que nadie además le ha dado orden a los empleados de abandonarla. Ya saben que Ucrania dice que la central nuclear es objetivo de Rusia, uno de los objetivos prioritarios, y que van a ir a por ello. Evidentemente Rusia, insisto, lo está desmintiendo en concreto desde la portavocía de Rusia e incluso desde la propia agencia de energía de Rusia, desde Rosatom, han dicho que nadie se va a ir a ningún sitio, que nadie ha dado ninguna instrucción así a ningún empleado. O sea que lo tienen bastante claro. Dicho todo esto, por cierto, quien acaba de hablar es el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, un presidente que cuidado porque ha dicho muchas cosas. Primero, insiste en esta idea de lo de Zaporilla. Segundo, dice Zelensky que cada kilómetro de esta contraofensiva les está costando sangre, sudor y lágrimas. En concreto ha dicho que cuesta muchísimas vidas humanas cada kilómetro. Le han preguntado si es urgente llegar a la cumbre de Vilna los próximos 11 y 12 con una serie de objetivos cumplidos para poder decirle a la OTAN que están más cerca y que es el momento de entrar a formar parte de ese club. Dice Zelensky que no se trata de eso y concretamente ha dicho: no puedes mandar a la gente a una muerte segura solo porque alguien espere buenas noticias. Es decir, que no va a haber un incremento en lo que más o menos es la idea que tiene Zelensky de esa contraofensiva en todo esto. De hecho, dice que hay muchas dificultades para recuperar los territorios ocupados porque Rusia ha tenido tiempo de fortificar debido a los retrasos en las entregas de algunas armas. Es decir, Zelensky también le da ese rejón a los aliados. Hoy, por cierto, ha dicho Ursula von der Leyen, creo que además la podemos escuchar, que es el momento de seguir enviando munición a Ucrania. En concreto ha dicho que en este año, la escuchan ya, hay que enviar 1 millón de municiones al país invadido por Rusia, ha dicho. We've seen over the weekend the mutiny of the Wagner Group and the obvious cracks that have appeared in Putin's system. So now it's the time to really double down on our support for Ukraine. And this was discussed today in many different topics. For example, on the military side, under your presidency, the member states agreed to use 2 billion euros from the European Peace Facility to procure ammunition for Ukraine. We have already delivered over 220,000 ammunition rounds and over 2,000 missiles, and we are now well on track to deliver the 1 million rounds which are foreseen within the next. Ahí lo tienen, a lo largo del próximo año, decía von der Leyen, ese millón con el que había que provisionar. Por cierto, que allí, a Ucrania, viaja mañana, bueno, viaja hoy, en la noche, estará mañana el presidente de España, Pedro Sánchez. Han asumido la cumbre, han asumido la presidencia de la Unión Europea de turno, y él, para inaugurar todo esto, ya estaba hablando de Ucrania. Mañana, insisto, estará allí con el propio Zelensky visitando Kiev. De hecho, en esa conversación que ya han tenido telefónica para planificar todo esto, Zelensky y Sánchez, dice Zelensky
que Sánchez le ha dicho que le invitó a la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, pero que los países de Latinoamérica le vetaron. Insisto, Zelensky en estado puro. Ha tenido una conversación con distintos medios, yo les traslado lo que ha ido contando. Dice que aunque Pedro Sánchez le quería invitar a esta cumbre, bueno, pues que le han bloqueado literalmente la asistencia al foro de julio. Dice que está intentando que el propio Sánchez hable con algunos países de América Latina para intentar mediar por ver si podía acudir o si puede acudir a próximas reuniones al respecto. Claro, evidentemente hay que tener en cuenta, entre otras muchas cosas, que hay países que ya no hablemos de posicionamiento si a favor o no y en qué punto estás, pero desde luego económicamente hay muchos países que no se van a poner del lado, ya no digo de Ucrania, hablo del lado de Estados Unidos. Brasil, por ejemplo, está en las antípodas, que ni siquiera ha aceptado el acuerdo del Mercosur, Brasil, que fue von der Leyen a verle, quedaron en que sí, pero al final no. O sea, eso no está firmado, habrá que seguir hablándolo. Pero es que Brasil, que ni siquiera ha aceptado esto, insisto, está claramente posicionado del lado chino-ruso, en el prisma de que está haciendo transacciones en yuanes, y etcétera, etcétera. Está incluso consiguiendo convencer a Argentina de que haga varios de esos pagos en yuanes. Incluso Argentina a la hora de devolver dinero. Y ojo, porque aquí podría haber una clave importante, a la hora de devolver dinero al Fondo Monetario Internacional, detrás del cual está Estados Unidos, se lo está devolviendo, le ha devuelto, o le va a devolver, el pago que le toca ahora, se lo va a devolver, ya se lo ha dicho, en yuanes. Que no está prohibido, por otra parte les diré. Pero no deja de ser una declaración de intenciones. Y además, ¿de dónde los ha sacado? Porque acuérdense que los BRICS le hicieron una oferta a Argentina, que es, oye, tienes una crisis profunda, necesitas dinero, necesitas liquidez, estás pidiendo para imprimir billetes, salgamos de aquí, te damos nosotros el préstamo, déjate del FMI, vamos a hacerlo bien, pero como no cumples una serie de garantías, ni con nosotros ni con nadie, porque con el FMI tampoco, es Brasil quien asumía ese coste a cambio de dar el dinero en yuanes. Y parece, porque aquello parecía que había quedado en nada, pero si de pronto Argentina paga en yuanes, ¿es que ha aceptado Argentina esto? Eso hay que tenerlo también muy en cuenta, porque están cambiando y mucho las piezas que había en el tablero de juego. En fin, les decía yo, todo esto respecto a Ucrania, que se quejaba de que no podía ver a los países de Latinoamérica porque le vetan, pero claro, alguno tiene sus razones económicas, igual que Ucrania tiene las suyas. Cada uno, pues eso, vive la feria según le va en ella, si me permiten la expresión. Saliendo de aquí y yéndonos precisamente a esas relaciones puramente comerciales, hoy se han reunido los viceministros, en concreto de China y Rusia, lo han hecho en Pekín, para dar un nuevo impulso a la relación comercial y particularmente industrial. Han dicho que van a impulsar la cooperación industrial más allá de los acuerdos gasísticos que ya tienen cerrados y que además, no solo en términos energéticos, sino también en términos de materias primas y de fabricación de materiales, ambos países van a incrementar y mucho la cooperación a lo largo de este mismo 2023. O sea que otro pasito más en esa relación, en ese acuerdo, en ese punto tan positivo que en realidad está consiguiendo Rusia con China, porque está sacando por allí todo lo que en teoría Europa le decía que iba a perder. Y en eso es evidente. En fin, con todo y con eso, y trasladándonos, no sé si tanto en clave económica o geopolítica, como en clave de cierta alarma, a Francia. Francia sigue y va a tener hoy la tercera noche de disturbios muy graves. Arrancaron con una reforma de pensiones que Emmanuel Macron dijo que iba a sacar sí o sí. Aguantó unas huelgas tremebundas. Aguantó incluso el paro de las centrales nucleares de energía y dijo que la reforma salía. Bueno, pues en medio de protestas de quítame aquí esto, sabrán ustedes ya a estas alturas que un policía disparó a un muchacho y que lo mató. Al punto de que, dadas las diferencias raciales entre el joven y la policía, esto se está convirtiendo en un problema de expresión precisamente racista. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, ha entrado en el tema. La ONU le ha pedido a Francia y a Macron que se ocupen de lo que, ojo, insisto, y esto es textual, del profundo problema de racismo que existe en la policía francesa. Ojo a las declaraciones de la ONU, Ha pedido en concreto que se ocupe seriamente de esos profundos problemas 3 días después de la muerte de ese adolescente que les comento por un disparo de la policía en un suburbio de París.
Insisto, la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, insisto, no Negocios Televisión, no alguien desconocido, la ONU, a través de su portavoz de Derechos Humanos, le está diciendo a Francia, ojo, que tienes un problema de racismo importante en tu policía, y esto, vamos a ver dónde acaba. Emmanuel Macron ha mandado sacar los blindados y al ejército a la calle, porque no le basta con los más de 40.000 policías con los que viene intentando reforzar la seguridad estos días. Hoy han cancelado todos los grandes eventos, todos, y tratan de que todo lo que sea un evento público sea cerrado en un espacio protegido y cubierto. Como pueden ver, los disturbios son espectaculares, se han quemado sedes de bancos, la problemática está empezando a ser muy grave. Emmanuel Macron se ha negado, a pesar de que muchos parlamentarios allí en Francia se lo están pidiendo, a instaurar el estado de emergencia. Pero dicen que sin eso, frenar los disturbios va a ser imposible. Vamos a verlo, porque Macron ha exigido que se eliminen las llamadas a la violencia, ha pedido una regulación que la va a tener probablemente ya el lunes aprobada. ¿Pero qué va a pasar el fin de semana? Una regulación nueva para evitar que en las redes sociales se consigan congregar. La solución de Macron para evitar todo esto, en lugar de buscar una solución de verdad al problema, está buscando una solución al hecho de que se congreguen, lo que él ha llamado los violentos. Ojito, que los disturbios han llegado incluso a Bruselas, Los jóvenes se están concentrando en distintos puntos de las ciudades y en particular también allí. 20 vehículos blindados de transporte de personal de la Gendarmería Nacional se van a utilizar para sofocar esos disturbios en Francia en la noche de hoy, y vamos a ver cómo se va produciendo o no ese contagio. Pero hay un problema grave que señala la ONU con pelos y señales. Hay un problema de racismo en la policía francesa, que evidentemente se está trasladando y se está viendo con esa cara que muestran los disturbios en estos últimos días. En lo puramente económico, si me disculpan, Javier del Valle, muy buenas noches. Dato del día en el día de hoy, valga la redundancia, PCE, lo que hemos llamado, o que tanta gente conoce como inflación favorita de la Reserva Federal, en realidad es el indicador en el que la propia Fed se fija más para saber si funciona o no funciona su plan de rebajar la inflación. ¿Qué ha pasado con ese PCE en el día de hoy en Estados Unidos, Javi? Pues, José, efectivamente, un indicador más que mide la inflación, que mide el aumento de precios mes a mes sobre todo, y es el favorito de la Reserva Federal en base a los pesos que asigna a cada tipo de categoría. Recordemos que el más seguido por los inversores es el CPI, el índice de precios del consumidor, y para la Reserva Federal sería el PCE, porque la repartición de pesos es en base a otras categorías. Sobre todo se le da menos peso a la vivienda, se le da un poco más de peso a los servicios médicos, entre otras cosas. Pues este PCE, que se ha publicado el mes de mayo de 2023, sorprende a la baja sobre todo en la general. 3,8% ha sido el dato del PCE general este mes de mayo, que fíjense, es la línea azul, fíjense cómo viene deshinchando, porque podríamos decir que el PCE está cayendo, pero eso no significa que los precios estén cayendo. Al revés, como dice siempre José, los precios siguen subiendo. Si hay inflación y es en términos positivos, significa que los precios están incrementando. Lo que pasa es que lo hacen en una magnitud menor que la que veíamos hace unos cuantos meses, por ejemplo, cuando el PCE estaba en los entornos del 6,5%. Pues ahora, 3,8% la inflación, poco a poco se va acercando al objetivo de la Reserva Federal, que ya dijo Powell, el PCE no llegará al 2% hasta 2025. Esto sorprende porque vemos un PCE que ha pasado en el último mes del 4,3 al 3,8. Va mejorando sustancialmente y si sigue así llegaría al 2% en los próximos meses. Aún así, desde la Fed dicen que no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Bueno, pues por la medida en línea roja. Esa medida que vemos en los últimos meses más estable, fíjense que tampoco hay cierta tendencia, no vemos un cierto movimiento a la baja, sino vemos una lateralización, que es la medida subyacente. La medida subyacente lo que hace es eliminar las categorías volátiles, que son energía y comida, no las tiene en cuenta en el cálculo. La subyacente se mantiene en el 4,6, mejora ligeramente con respecto al dato anterior, que era del 4,7, así que una décima de mejora respecto al mes de abril. Aún así, como pueden ver, sigue bastante estancada, sería la palabra, en un espacio bastante sticky, pegajoso, donde de hecho ha hablado hoy el único miembro de la Reserva Federal que se ha pronunciado tras el dato de PCE, ha sido el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, y ha dicho que la inflación está bajando, pero lo está haciendo en una velocidad que es más lenta de lo que esperaban y lo está haciendo de una forma más pegajosa de la que esperaban también. Ahora bien, hay que recalcar una cosa, la inflación subyacente es completamente normal que tarde más en reducirse que la inflación
general. ¿Por qué? Porque las categorías son menos volátiles, como hemos comentado. Eso quiere decir que tardan más en reaccionar a los cambios de precio. Las categorías que antes reaccionan son sobre todo la energía y más relacionada a todas las materias primas. Una vez eso empieza a deshinchar los precios o empiezan a bajar, a partir de ahí se va trasladando un poco a todas las demás categorías donde ya los precios se han fijado y es más complicado que tengas o una desinflación o incluso una bajada de precios. Sea como sea, otra cosa importante del dato de PCE y que es un poco más problemática, es que el crecimiento de los salarios se está volviendo a acelerar. Tenemos otro gráfico que muestra, de hecho, el salario tanto de los trabajadores privados como de los trabajadores del gobierno. Fíjense, en este gráfico podemos ver, en línea azul sería los trabajadores privados y en línea roja trabajadores públicos. Fíjense esos últimos meses, cómo estamos viendo, a pesar de que en los últimos meses veíamos una buena caída, desaceleración en este crecimiento de los salarios, estamos viendo un repunte en los últimos meses, lo cual para la Fed podría ser en el futuro potencialmente inflacionario. Pero esto no es nada nuevo, ya lo han dicho 20.000 veces. El mercado laboral se mantiene sólido, se mantiene resiliente, todo esto puede causar una inflación pegajosa durante un tiempo más prolongado, pero por ahora lo que es el PCE general está desinflándose a una velocidad mejor de la que se esperaba. 3,8 y el mercado lo celebra, eso sí, la subyacente, José, atascada. Vamos a ver, y vamos a ir por partes. Todo esto respecto a la inflación. Bien, fíjate, lo vamos a dejar incluso aquí del Valle, porque se vienen unas curvas tremendas. Le ha dicho hoy la justicia de Estados Unidos a Joe Biden, y no te muevas del Valle que quiero comentarlo, que esta cosa suya de perdonarle los préstamos a los estudiantes se acabó. Que ya estaba bien. De hecho, creo que vamos a poder ver varios gráficos. Por un lado el ISM, que vamos a verlo, el manufacturero, que cae. ¿Por qué? Miren, aquí lo tienen. Algunas de las caídas que se van produciendo y los movimientos que se van produciendo, en muchos casos, más me voy a echar para acá, si lo ven bien, se vienen produciendo porque el personal tiene dinero para gastar en este tipo de cosas. Unos producen más y otros compran y se lo gastan. Y se sigue produciendo más, en tanto se gasta más. Hasta aquí fantástico. ¿Qué es lo que pasa? Que gran parte del consumo, y esto lo hemos ido viendo, y Del Valle lo ha contado también en varias ocasiones, se debe a que el personal se endeuda con tarjetas. O está revendiendo otras historias, etcétera, etcétera. Pero viven muy justitos. O sea, no es que estén tirando cohetes, no están mal, tienen su trabajo. Hemos visto también que la fuerza laboral en Estados Unidos se debe mucho a que la gente está pluriempleada, cuidado con esto. Pero, en particular, vamos a detenernos en el asunto de los estudiantes en Estados Unidos. Cuando llegó la pandemia, Joe Biden decidió que lo mejor que podía hacer para que los estudiantes que no iban a encontrar trabajo, porque evidentemente con toda la economía paralizada, terminabas de estudiar y no podías pagar tu crédito porque nadie te contrataba, decidió condonarles el préstamo. Y aquí se desata el problema. Según un estudio de la Reserva Federal, el pago promedio de un préstamo estudiantil son $399 al mes. Para los consumidores que aprovecharon este programita que lanzó Joe Biden, habrían diferido los pagos ya 39 meses, así que $15.327 se deben, ¿vale? En ingresos que serían adicionales al periodo, quiero decir, todo esto, además de lo que te toque ahora pagar, de lo que tuvieras que haber pagado, todo lo que te has dejado de pagar en medio son casi $15.500 por estudiante en esos créditos. Esto es la media. ¿Qué es lo que pasa ahora? Personal entre 18 y 44 años, es decir, consumidores fundamentales de la economía norteamericana. Les ha dicho la justicia de Estados Unidos que tienen que pagar, que no hay razón alguna por la que tengan que seguir difiriéndose los préstamos. El golpe es brutal a la línea de flotación de Joe Biden. Es tan impactante el golpe, se va a notar tanto, económicamente hablando, que puede desatar incluso una crisis económica. Porque el personal, que puede que ya tenga deudas de otro tipo y que se ha dedicado a gastarse el dinero que debía, pero que le han dicho que no iba a pagar, ahora tiene que pagarlo. Y ojo, vamos a ver dónde acaba esto. Si no, incluso hay quien va a ir a demandar al propio gobierno de Estados Unidos para intentar no pagar los 15.000 y pico dólares que debe, ¿eh? Insisto, de media. Hay quien debe más, hay quien debe un poco menos. Pero el problema es tan gordo. Hay tantísima gente en esto que estamos hablando de miles de millones de dólares a lo largo del país. Hay estudios que cifran esto en más de 5.000 millones de dólares. O sea, el golpe es brutal. En una línea, insisto, donde está toda la economía del crédito medio. Es decir, que esto puede llevar a que luego haya mora en otro tipo de cosas. Ahora tienes que pagar esto de golpe
porque si no estás incumpliendo la ley, pero a la vez tienes que pagar la casa o otro tipo de deudas a las que tú querías ir o ibas a hacer frente porque no debías todo este dinero. Ahora resulta que de golpe y porrazo lo debes. El golpe es tan profundo que Joe Biden sale en apenas una hora a intentar dar explicaciones. Porque la justicia norteamericana le acaba de dar un guantazo a toda la línea política. De hecho, el propio presidente de los Estados Unidos ha puesto también, a través de las distintas redes sociales, lo van a ver, un tuit en el que está explicando precisamente esta declaración que va a hacer. Aquí lo tienen, porque, ven, es que además, tanto que le gusta a los presidentes ahora ponerles el nombre a las cosas, ¿no? Que decían, he creado las Bidenomics. Hombre, un poquito menos de ego y un poquito más de trabajar, pero aquí lo tienen. La Corte Suprema rechaza el plan de perdonarle los préstamos a los estudiantes. Tú que creías que no debías pasta, debes 15.500 dólares. Si quitamos los seguros a los que hay que hacer frente, esto para algunos es un año de sueldo. No para muchos, pero tú te acabas pagando 20 y tantos mil, 30.000 dólares, 40.000 dólares. Si quitamos seguros, algunas contingencias, deudas que tengas, como pagues 15.500 dólares, te puedes ir. No te digo dónde. Claro, saca esto la Corte Suprema, que además el New York Times, intentando hacerle el juego demócrata, lo pone en negro, como si fuera una lápida, directamente, ojito, y dice, ojo, Joe Biden. Claro, que luego entraremos en si hay que respetar o no la justicia, pero Joe Biden, impensable. La lucha no ha terminado. Tengo muchos más anuncios que haré esta misma tarde. En concreto, en poco más de una hora. Se lo vamos a contar aquí, evidentemente. A ver qué dice Joe Biden. La realidad, Fabio del Valle, es que esto puede hacer muchísimo daño a la línea económica media, a las ventas minoristas famosas que se estaban manteniendo sólidas, al crecimiento de las manufacturas que van a ver cómo se reduce precisamente las ventas de los productos que hacen, ojito al desastre, esto es como el aleteo de la mariposa, ojito a la teoría del caos que puede arrastrarse ahora por la economía americana. A mí lo que me sorprende, José, es que el tuit que de hecho cita Biden, y ya no entrando en temas políticos, sino en temas completamente económicos, diga que es impensable que esto ocurra. Si se supone que hace 2 días el propio presidente de los Estados Unidos estaba diciendo que tenemos la mejor economía estadounidense en muchos años, con el mayor número de empleos, ¿por qué es impensable que en este momento se quiten las ayudas sobre un préstamo estudiantil que debe devolverse, que se realizó en un momento de pandemia, en un momento donde la gente lo estaba pasando mal y donde no se sabía lo que iba a pasar? Ahora que hay pleno empleo y todo se supone que va tan bien con este plan de Bidenomics, ¿por qué dice que es impensable repagar la deuda que se tiene que pagar? Son cosas cuestionables, ¿no? Realmente a lo mejor las cosas no están tan bien como Biden dice luego a las cámaras. Y porque estás en campaña electoral, ¿no? Le estás prometiendo a la gente que no va a pagar la insulina, que no va a pagar nada, que no va a pagar absolutamente nada, y llega a la justicia, insisto, no el Partido Republicano, no Donald Trump, no Vladimir Putin, no Xi Jinping, llega a la justicia de tu país, el Supremo, y te dice, eso que estás haciendo es ilegal. Cuando alguien hace un préstamo, se deben cumplir las condiciones del préstamo. Y si bien se puede entender una prórroga, que además lo dice, lo pueden leer, les pondremos también enlace a esto, si bien pueden poner una prórroga, dice la Corte Suprema, al pago de esa deuda por la circunstancia absolutamente excepcional que se vivió, no se entiende que se pretenda perdonar el préstamo. ¿Saben qué es lo que va a pasar o qué es probable que pase en una hora? Que Joe Biden diga que lo paga el gobierno americano. Porque el dinero público, amigos, no es de nadie. El dinero público es una cosa que se gasta con una ligereza brutal, porque como no sabes cómo ha llegado ahí, pero a ti te cae del cielo, pues ya está. Pero el dinero público es de todos esos estudiantes que ahora tendrán un trabajo y que están, venga a meterle dinero al sistema para ahora pagar esto. Y hablo de los estudiantes, por no decir de todos los que no pidieron préstamo, pagan sus impuestos y ahora se van a hacer cargo de esta broma. Que ya no es que lo elijan, que no es una cosa de voy a ir a votar porque este me paga la sanidad, no. Este ha decidido que se va a gastar el dinero en que gente, donde yo tuve que pagar un préstamo, no lo pague. Eso es exactamente lo que está ocurriendo y lo que dice la justicia norteamericana, que no tiene ni pie ni cabeza, por más que diga Joe Biden que es impensable. Dime, Del Valle. Volvemos a lo de siempre. Los préstamos que no se pueden pagar los paga el gobierno. Los bancos que quiebran los paga el gobierno. Los depósitos que no hicieron sus deberes los paga el gobierno. Los bancos que necesitan financiación lo paga la FED. Tranquilos que siempre hay
algún tipo de apoyo, y al final el que sufre pues es el ciudadano, que ve cómo su divisa La conclusión lleva años depreciándose. Y José, y más con el yuan ahí, donde está. Dime. Un apunte último, en cuanto a, para el que se pregunte esto cómo va a afectar a nivel macroeconómico, sobre todo en el nivel en el que estamos, porque has mostrado antes los PMIs, unos PMIs debilitándose, también las ventas minoristas llevan meses debilitándose, no están en una zona como para hacer tonterías, están en una zona bastante débil, aunque el consumo sí que esté manteniéndose más resiliente de lo que se esperaba, no están como para echar cohetes. Dicen que esto no va, desde Morgan Stanley de hecho han hecho un informe ya para ver cómo afectaría al consumo estadounidense, dicen que no creen que vaya a afectar excesivamente al consumo, pero lo que tenemos que pensar es de una forma microeconómica, no tan macroeconómica. Pensemos en todos esos ciudadanos que llevan un año sufriendo, José, con una caída del poder adquisitivo del 3,6%, de hecho Wall Street Journal ayer decía que el Bidenomics en realidad es un fracaso total, que Biden presume de un mercado laboral fuerte, pero que en realidad el poder adquisitivo durante su mandato ha bajado en un 3,6%, porque la inflación ha incrementado. Todo esto en un año en que los ciudadanos han sufrido un incremento de los precios abismal, en el que los salarios no crecen al mismo ritmo, y ahora los estudiantes se enfrentan a una deuda que no tenían pensada pagar. Por supuesto, 40 millones, dicen, de estudiantes van a reanudar los pagos en verano. Todo esto va a hacer que al bolsillo pues duela todavía más. Hipotecas subiendo, precios de 40 millones, 40 millones de estadounidenses. 40 millones, pues eso, hagan cuentas. Como dice alguno, también a través de las redes sociales, donde ya sabéis que siempre os seguimos, aquí está todo pagado. Básicamente, esto es lo que viene a ser. Les contábamos la inflación en Estados Unidos, también hemos tenido datos de inflación, en este caso, y me permitan cambiar de tema, en la eurozona. Está cayendo, y esto es el otro jaleo que tiene también el Banco Central Europeo con todo esto, que es que está cayendo la inflación para algunos países sí y para otros no. En teoría, antiguamente te decían que era porque cada uno tenía su banco, el Banco de España, el Bundesbank, el Banco Central de Italia, que por cierto tiene ahora a Panetta como gobernador, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿qué me cuentas? O sea, cuando toda la política monetaria la lleva el Banco Central Europeo, ¿cómo se explica? Pues se explica porque la política monetaria real que hay en Europa no funciona bien con el tipo de demandas que hay en los distintos países. Y ya está. Y no está bien hecho. Y aquí no estoy criticando a Christine Lagarde, cuidado. Que no, tampoco es que nos dolieran prendas, pero no estamos en eso. O le dan más poder a Lagarde o se lo quitan. Pero este término medio en el que andamos en Europa hace que la inflación se dispare en Alemania, baje en España y ahora en la eurozona ande así. Y no hay una forma en realidad de controlarlo todo, ¿eh? En algún momento la recesión se la va a comer unos más que otros. Marta Vilar, exactamente qué ha pasado con este dato, cómo lo ha leído el mercado, qué se piensa ahora del Banco Central Europeo. Muy buenas noches. Pues sí, muy buenas. Era desde luego el gran dato esperado para Europa esta semana. El dato de IPC, después sobre todo de que hubiéramos tenido un poco una de cal y una de arena en los distintos países europeos de dentro de la eurozona con sus datos preliminares de inflación. Alemania con una inflación que no gustaba, una inflación que además quedó peor de lo que se esperaba. Con España y algún que otro país también dentro de la zona del euro, con una inflación dentro de la zona europea. Mejor dicho, una inflación también que, bueno, en este caso, en el caso español, había quedado por debajo del 2%. ¿Dónde ha estado la inflación europea, por lo tanto, en la jornada de hoy? Inflación de la eurozona, que es la que mira realmente con lupa el Banco Central Europeo para saber qué hacer. Bueno, pues atención, porque se ha quedado en el 5,5% desde el 6,1%, es decir, ha bajado 6 décimas. Se esperaba que bajara 5 décimas hasta el 5,6%, así que la bajada ha sido un poquito mejor de lo esperado. Vamos a ver también la subyacente, porque esta es la que dice Christine Lagarde, que es la que ellos miran realmente con lupa, que es la que realmente hace un efecto, o sobre la que realmente hace efecto ahora mismo esas subidas de tipos que todavía dice Christine Lagarde que tiene que realizar el Banco Central Europeo. En este caso, la inflación subyacente, la que excluye también, bueno, ya lo saben, energía, alimentos, que son los elementos más volátiles, en este caso se ha quedado en el 6,8%, estaba en el 6,9% y por lo tanto ha bajado una décima. Se esperaba que bajara más, hasta el 6,6%, pero no ha sido así, por lo tanto la subyacente sigue bastante sticky, como dicen los banqueros centrales, pegajosa, sigue elevada, y veremos cómo sale de esta el Banco Central Europeo, aunque parece bastante claro. Christine Lagarde, desde luego, que no ha dejado lugar a dudas en sus últimas comparecencias. Es muy probable, lo dijo en la última en Sintra, que suban los tipos de interés en la del mes de julio, y este dato de inflación, que todavía está alta, que todavía supone casi triplicar el objetivo de inflación del Banco Central Europeo, esto si hablamos de la general, si hablamos de la subyacente, más que triplicar el objetivo del 2%, esto supone que por lo tanto
momento Christine Lagarde parece que va a tener razón y que efectivamente va a hacer que los tipos de interés suban en esa próxima reunión de julio. Pues lo vamos a ver. Esto es una de las noticias del día y me permiten acabar con dos en distintos extremos. Por un lado, Brasil ya conoce que ha sido, declarado, aunque lo va a recurrir, pero Jair Bolsonaro ha sido inhabilitado para los próximos 8 años por parte de la justicia brasileña, que le encuentra culpable de distintos cargos. Jair el propio Bolsonaro lo va a recurrir, el que fuera presidente de Brasil. Lo celebra en buena medida Lula da Silva. Es curioso porque están viviendo la historia justo al revés. Ya luego que cada uno saque las conclusiones que quiera también con la justicia o no, pero es verdad que algunos problemillas están teniendo. Lo digo porque Lula da Silva le condenaron mientras estaba Bolsonaro, ahora el cambio, en fin. Bolsonaro lo va a recurrir, pero parece que tiene pocos visos de prosperar porque le queda una instancia y porque esa instancia que le queda sí es bastante política. Sergio Fernández, al respecto de esto, ¿qué sabemos, cómo se están tomando la noticia y qué dice el propio Bolsonaro en Brasil? Muy buenas noches. Jair Bolsonaro no podrá presentarse a las próximas elecciones del país. La justicia brasileña la ha declarado inelegible, ojo, hasta el año 2030 por abuso de poder. Esta sentencia lo que significa es que va a quedar inhabilitado para los próximos 7 años de cualquier cargo público. Por 4 votos contra 1, el expresidente brasileño fue encontrado culpable de haber abusado de su poder al poner públicamente en duda la transparencia de las urnas electrónicas de los comicios de 2022 ante la comunidad diplomática. Todavía faltan 2 jueces por dar su veredicto, sin embargo, todo apunta a que este resultado ya no va a poder variar, ya no va a poder cambiar. La estocada definitiva la ha dado la jueza Carmen Lucía, que en 2021 ya tuvo una incidencia crucial, brutal, para que fuera anulado parcialmente el juicio por corrupción contra Luis Ignacio da Silva. Bolsonaro, un ex capitán del ejército que perdió por poco las elecciones contra Lula da Silva, está acusado de crear un movimiento nacional para anular el resultado de las elecciones que culminó con la invasión de edificios gubernamentales en Brasilia el 8 de enero por parte de miles de sus seguidores. Él, de momento, niega haber actuado mal y además ha dicho que va a apelar a la Corte Suprema si el Tribunal Electoral o el TSE termina declarándolo culpable. Todo apunta a que va a ser así, todo apunta a que Jair Bolsonaro va a estar 7 años inhabilitado y que además no podrá presentarse en las próximas elecciones para la presidencia de Brasil. Bueno, la condena en realidad son casi 8, están entre los 7 y los 8 años, tanto que está comentándose y que dice Sergio. En realidad son 8 años de inhabilitación, lo que pasa es que le incluye este. ¿De dónde venía el juicio? Entonces viene desde el 22, como comentaba, etcétera, etcétera, y lo arrastrará hasta el 30. 7 son los que le quedan, hace bien en descontarlos Sergio, 8 los de inhabilitación según la propia justicia. Y terminamos casi dando la vuelta a donde empezamos, con Volodymyr Zelensky. Terminamos las noticias del día, vamos a ir ya con el análisis económico. Digo terminamos con Zelensky, aunque terminamos en realidad un poco también con Pedro Sánchez, que se ha referido y mucho a esto, porque así es como ha arrancado. Javi Luengo, muy buenas noches. Así, con Ucrania, es como ha arrancado la presidencia de turno de la Unión Europea por parte de España, que ya veremos para qué la usamos. Tú dirás, Luengo. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. 13 años después, en unas horas, España volverá a ostentar la presidencia rotatoria, la semestral de la Unión Europea. Y Pedro Sánchez empezará a poner en marcha sus giras alrededor del viejo continente y a comparecer junto al presidente del Consejo, Jacques Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tal y como ha hecho Ulf Kristersson, el primer ministro sueco, durante estos últimos 6 meses, desde que arrancara su presidencia, su turno en enero. Entre otras cosas, y lo primero que va a hacer Sánchez, según ya ha informado la Moncloa, lo avanzaba a Ucrania hace apenas unas horas, pero ya está confirmado oficialmente, viajará allí, a Ucrania. Se va a dirigir al Parlamento en las próximas horas del sábado y se va a reunir con el presidente Volodymyr Zelensky. Va a viajar en tren, por cierto, a Ucrania desde Bruselas, cruzando todo Polonia. En Ucrania, en Kiev, lo que va a hacer Sánchez es, dice, y lo ha comentado en la rueda de prensa posterior al Consejo, reafirmar el compromiso y apoyo a Ucrania en el envite que dice está teniendo
con Rusia respecto de la guerra en el campo de batalla, y además va a sentar las bases para la adhesión futura de Ucrania en el bloque comunitario. Ya lo avanzaba Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo, hace unas horas, que va a ser este semestre en el que se arranquen las negociaciones, aunque luego estos periodos de negociación se pueden llegar a dilatar durante décadas. Lo hemos visto con muchos de los países de los Balcanes y del este de Europa. Ucrania como una de las prioridades del nuevo semestre europeo, también la digitalización, la aplicación de la inteligencia artificial y también uno de los puntos de fricción con China, la nueva estrategia de seguridad económica que ya han comentado va a ser uno de los puntos calientes de estos próximos 6 meses. Veremos hacia dónde se inclina la balanza, hacia Pekín o hacia Washington, porque los intereses comerciales de muchas potencias europeas dependen más de Xi Jinping que de Joe Biden. Gracias, Luengo. Vamos con